grabarla y vamos a compartir la pantalla para que vean entonces el tema para esta noche es la preparación de el profeta. La semana pasada vimos en forma general qué es el ministerio profético y esta noche ahora vamos a dedicarnos a pensar un poco a la luz de la Biblia cómo Dios prepara a los profetas. Y hermanos, aquí vamos a encontrar un gran desafío y un gran reto. En el Antiguo Testamento, ustedes se acordarán, en los tiempos del profeta Elías y Eliseo, había lo que llamaba, la Biblia llama la escuela de los profetas o los hijos de los profetas. Esos fueron los primeros seminarios, donde en tiempos de apostasía espiritual, un hombre como Eliseo se dedicó no solo a servir a Dios como profeta, sino a formar profetas, formar predicadores para el pueblo de Dios. Hoy en día tenemos seminarios, toda clase de seminario, pero uno se pregunta en qué sentido esos seminarios realmente están formando profetas. Quizá habría que reconocer que un seminario divorciado de la iglesia difícilmente va a formar un profeta. Los profetas van a ser forjados en la vida de la iglesia local, donde bajo la dirección del pastor, otras generaciones de profetas deben estar surgiendo. Pero ¿qué es lo que Dios hace? ¿Cómo prepara Dios a un profeta? Temo que hoy en día la iglesia se ha equivocado grandemente porque hemos puesto un enorme énfasis sobre títulos académicos. Y aunque títulos académicos tienen un valor, porque a lo menos nos desafían a estudiar a un nivel más avanzado, creo que la Biblia indicaría que el entrenamiento de un profeta tiene que ser mucho más profundo que simplemente cierto nivel académico. Vamos a ver esta tarde entonces en qué consiste la preparación de un profeta. Y hermanos, yo les voy a invitarles a ustedes a que cada uno pueda ser reflexivo. Hay que preguntarnos, ¿Dios me está preparando? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué viene haciendo Dios en mi vida para formarme como profeta? Esta es la pregunta fundamental que tenemos que entender esta noche. Ahora, hermanos, me imagino que ustedes todos sabrán muy bien la centralidad de la palabra de Dios en todo el accionar divino. Podemos decirlo de la siguiente manera: Dios no hace nada aparte de su palabra. ¿Ok? Dios no hace nada aparte de su palabra. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de la palabra de Dios. En primer lugar, en el control que Dios tiene del mundo, la palabra es central. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 11. A ver si alguien puede ayudarnos con la lectura, por favor, esta noche. Hebreos 11, el versículo 3. ¿Qué leemos ahí? Pueden prender su micrófono y leer alguien. Hebreos 11, versículo 3. Dice la palabra, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Excelente, gracias, hermano. Entonces, según ese versículo, ¿cómo fue constituido o creado el universo? ¿Qué dice el texto? Por la palabra. Por la palabra. Ya, Dios no hizo un laboratorio bioquímico para empezar la creación. No, Dios creó el universo por la palabra de Dios. Vamos al capítulo 1 de Hebreos y el versículo 3.
¿Qué más leemos en Hebreos 1, versículo 3? ¿Alguien puede leer, por favor? Amén. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gracias, hermana. Ahora noten ahí lo que dice. Sustenta o sostiene todas las cosas, ¿cómo? Con la palabra de su poder. Así que toda la providencia divina, los grandes imperios de este mundo, la guerra en Ucrania, lo que está pasando en Gaza, la potencia de China, todo lo que ocurre en el universo es por la palabra de Dios. Impresionante, ¿no? La palabra de Dios creó todo y la palabra de Dios sostiene todo y está llevando todo hasta el destino que Dios ha determinado. Absolutamente todo está bajo el control de la palabra de Dios. Miren, segunda de Pedro, el capítulo 3, versículos 5 al 7. ¿Qué dice el Dice la apóstol palabra. Pedro? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. De repente van a querer subrayar esas frases, ¿no? Versículo 5, el tiempo antiguo, el universo fue creado por la palabra de Dios, ¿ya? Lo que dice el autor de Hebreos. Versículo 7, y ahora los cielos y la tierra están reservados por la misma palabra. Por eso digo, hermanos, la Biblia enseña que absolutamente todo el universo, todo lo que existe, los ángeles, los demonios, Satanás, etcétera, todo está bajo el control de la palabra de Dios, absolutamente todo. Ahora vamos a la iglesia. ¿Qué pasa en la iglesia? Vamos a Romanos, el capítulo 10. Si podemos Amén. leer versículos 14 y 15. Amén. Dice la palabra: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gracias, hermano. Entonces, según ese pasaje de Romanos, la salvación del pecador, ¿de qué depende? ¿De qué depende la salvación del pecador? Depende de alguien que predique la palabra de Dios. Si no hay palabra, no hay salvación. La salvación del pecador depende de la palabra de Dios. Ahora miren 2 Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. ¿Alguien quiere leer? Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. Entonces, hermanos, a la luz de el Espíritu Santo hablando a través de Pablo, ¿cuál es la metodología divina para la iglesia? ¿Cuál es la metodología divina? ¿Qué es lo que el pastor necesita? Necesita las escrituras. Ser inspirado por las escrituras. Ya, dice, eh, para su ministerio pastoral, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para todo su ministerio, necesita la palabra de Dios. La palabra es central. Hoy en día nos hemos complicado con tantas metodologías y hemos desplazado la palabra como la metodología más que suficiente para todo el ministerio del siervo de Dios. Como el apóstol Pablo diría, no necesitas otra metodología para que el hombre esté enteramente preparado, perfecto, sin que le falte nada para su ministerio. Lo que necesita es las escrituras. Así que en la medida que vamos estudiando otras metodologías que nos pueden alejar de la palabra, sino activamente, a lo menos pasivamente, porque terminamos estudiando tantas otras cosas que no tenemos tiempo para la palabra, debilitamos el ministerio. Porque el Espíritu Santo ha dicho aquí lo que todo siervo de Dios necesita para su ministerio, es las escrituras. Con eso tiene suficiente, estará completamente preparado para toda buena obra. Por eso en capítulo 4 de 2 Timoteo, el apóstol Pablo dice en versículo 2, a la luz de esto, le dice, predica la palabra. No necesita hacer nada más. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye con la palabra. Reprende con la palabra. Exhorta con la palabra. Palabra, palabra, palabra. Este es lo que Dios usa para toda la obra que Él hace. Por eso miren lo que el apóstol Pablo dice a los ancianos en Éfeso, en Hechos 20, el versículo 32. Cuando Pablo se está despidiendo de ellos, pensando que nunca más quizá los va a ver, que es casi lo último que le dice. Hechos 20, versículo 32. ¿Qué le dice Pablo? Dice de la siguiente manera: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pueden ver entonces, el apóstol Pablo los encomienda a la palabra de Dios. Con esa palabra van a poder desarrollar su ministerio como ancianos y líderes de la iglesia en Éfeso. Así que, hermanos, espero que quede claro la introducción, la centralidad de la palabra de Dios. Pero quiero que piensen un momento. ¿Cuál es la diferencia entre el papel de la palabra en el mundo, la palabra que creó el mundo y sostiene el mundo, y la palabra en la iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre la operación de la palabra en estos dos ambientes? En el mundo por un lado y en la iglesia por otro lado. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Alguien puede pensar? Pastor, la palabra opera en las personas Ya, cristianas, ok. obra en medio de las vidas cristianas. Pero la palabra también opera en los átomos, opera en los animales, opera en los líderes políticos. La palabra opera en todo. ¿Dónde está la diferencia
entre cómo la palabra opera en el mundo y cómo la palabra opera en la iglesia. Entonces Pastor, sería, considero que uno es de una manera general y otro de una manera específica. General a todo el mundo entero ¿Ya? y específico a todos aquellos que ya somos salvos, o sea, a la iglesia del Señor. ¿Ya? Eso es muy cierto, hermano, ¿sí? Pensemos en lo siguiente. Para el mundo y la providencia y el direccionamiento de la historia, la palabra es pronunciada por Dios mismo. Dios pronuncia la palabra. Dios dijo y fue. Dios ordena que surja la China y surge la China. Dios ordena que Estados Unidos se hunde Estados Unidos. Dios lo hace, ¿no es cierto? Es la palabra que viene de Dios mismo. Pero en la iglesia es la palabra transmitida por seres humanos. Ahí está la enorme diferencia. El pecador es convertido por una palabra humana. El creyente es discipulado por una palabra humana. La iglesia es edificada por una palabra humana. Claro, es la palabra de Dios, pero es la palabra de Dios transmitida a través de los seres humanos. Así que hay estas dos enormes esferas en la cual la palabra opera. Hay todo el mundo natural y la palabra opera directamente de Dios a la creación. Pero para la salvación del pecador y para el bien de la iglesia, podemos decir, Dios toma un gran riesgo, porque Dios transmite su palabra a través de seres humanos. Ahí está la gran diferencia. Y obviamente, para que Dios transmita su palabra a través de seres humanos, no va a ser cualquier ser humano que es el portavoz de Dios. ¿Te imaginas la enorme responsabilidad de ese ser humano de manejar la palabra de Dios? El destino eterno del pecador está en sus manos. El bienestar de la iglesia está en sus manos. Él es el instrumento que Dios va a usar para transmitir la palabra que el pecador necesita y la iglesia necesita. Qué tremenda responsabilidad tiene ese ser humano al manejar la palabra de Dios. Así que esta es la pregunta para esta noche. ¿Cómo prepara Dios a esa persona? Vimos la semana pasada que el primer requisito, obviamente, es que tiene que ser llamado por Dios. Nadie toma esta honra por sí mismo. Bueno, algunos lo hacen, ¿no es cierto? Por vanagloria, por deseo de enriquecerse, etcétera, etcétera. Pero en realidad, el verdadero profeta no puede tomar esta honra para sí mismo. Tiene que ser llamado por Dios. Pero hermanos, ese llamado no es suficiente. Repito, el llamado de Dios no es suficiente. Luego del llamado viene la preparación, el proceso de la preparación. La persona tiene que ser preparada para servir como portavoz. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos. Quiero que ustedes me ayuden también a pensar en estos ejemplos. Un gran profeta del Antiguo Testamento, Moisés, ¿no es cierto? A ver, algunas ideas de ustedes. ¿Cómo preparó Dios a Moisés para ser profeta? ¿Cómo lo preparó? Primero Dios lo preparó en el palacio. Ya, muy bien, es una parte muy importante, ¿no es cierto? En la corte del faraón, Moisés experimentó preparación. Muy bien. ¿Algo Luego más? Dios, luego Dios lo llevó al desierto a pastar Muy, ovejas ¿cuánto tiempo? durante 40 años. 40 años de preparación. ¿Y a qué edad fue llevado al desierto para ser A los- preparado? Fue llevado a 40 los 40.
a los 40 años. Así que 40 ya años. había tenido 40 años de preparación primero, ¿no es cierto? 80 años. Además de la preparación en la corte, ¿dónde más fue preparado Moisés? Bueno, Serapio, también lo preparó con su mal genio, porque con el mal genio apresurado que tuvo, cometió el error de matar a un ser humano. Ah, muy bien, esto lo uso para que vayas a la mejor universidad, el mejor seminario, el Ya, mejor instituto bíblico, 40 años. ya, ok, excelente, Serapio. Vamos a volver a eso en un momento, ¿ya? Pero antes de ser formado en la corte, ¿dónde fue formado Moisés? Por En su su madre, familia. Sus, ¿Dónde? y sus padres, por su madre. Ya, en la claro, casa, con sus padres, ¿no es cierto? La mamá lo recibió otra vez de parte de la princesa de Egipto, tú críalo. Así que no sabemos cuánto tiempo, pero por cierto tiempo Moisés fue formado por sus padres. ¿Se imaginan la 12 inversión años. de tiempo en él durante ese periodo? Ahí aprendió las historias de Israel, el Dios de Israel, etcétera. Y fue tan fuerte esa formación que los años en la corte no eliminaron esa fe en Jehová. Y al final, él dio las espaldas a toda la riqueza, la opulencia, el poderío de Egipto, porque su madre lo formó bien. Qué interesante eso. Ahora, como dice Serapio, Moisés tenía un carácter muy fuerte. Eso no es sorprendente por la formación en la corte del faraón, ¿ya? Ahí lo formaron para ser un hombre eh, aguerrido y manifiesta esa actitud matando al egipcio. Y como dice el pastor Serapio, ya eso lo llevó a la mejor formación en el desierto 40 años. Y hermanos, ¿qué pasó durante esos 40 años? Ese hombre aguerrido, ese hombre violento, ¿qué pasó con él durante los 40 años? aprendió a ser más humilde, Muy Aprendió a bien, cuidar ovejas. aprendió a tener paciencia con con los animales. Meditación, exactamente. meditación, Y después evaluación. cuando se acuerdan en número 12, cuando sus hermanos lo critican por su esposa, ese Moisés violento, ¿cómo respondió? Era manso. Dijo el hombre más manso en toda la tierra, ¿no es cierto? El gran título que tuvo. Hermanos, ¿cómo somos nosotros en nuestro carácter? ¿Nos ha preparado Dios domando nuestro carácter? Porque hay personas que se jactan de tener un carácter fuerte y les gusta tener un carácter fuerte. Parece que no han captado la idea de que ese carácter fuerte no les ayuda. Cristo era manso y humilde de corazón. Pero no menso. No, no era menso, era un hombre extremadamente fuerte, disciplinado, pero bajo control, no iracundo, no dado a reacciones. Por eso él habló la palabra profética por excelencia. Moisés, él tuvo que ser preparado para ser un profeta. No llegó así de la noche a la mañana. Él fue profeta por 40 años. Dios lo preparó por 80 años. 2/3 de su vida fue preparación. Solo 1/3 fue ministerio. Al igual que el Interesante, ¿no? apóstol Pablo, Perdón, hermano. al igual que el apóstol Pablo también. Ya, varios así, ¿no es cierto? ¿Cómo preparó Dios a David, otro gran profeta? ¿Cómo preparó Dios a David? ¿Cómo empezó su preparación? Primero en su casa, luego en el campo. Como pastor de ovejas. Cuidando las ovejas, ¿no es cierto? Ahí que aprendió. Confiar en Valentía, Dios, porque depender de ¿Cómo? Dios. Depender Hacer de Dios, ¿no es aguerrido, cierto? a defender de las fieras. Lo preparó para enfrentar a Goliat. Interesante, ¿no? Cómo Dios prepara a sus siervos. Y luego, bueno, Dios lo
ordenó Samuel ungirlo, ¿no es cierto? Para ser el futuro rey de Israel. Y después de ser ungido como rey, ¿qué pasó? Empezó a reinar. No, tuvo que correr al desierto. Otra vez Entonces, tuvo su desierto, ¿no? Perseguido por 14 años. Saúl, años de sufrimiento hasta que al final, al igual que Moisés, al final David ya no quería servir más a Dios, dijo ya cualquier día Saúl me mata, mejor me voy a los filisteos. Cuando estaba listo para ir a los filisteos, recién estaba preparado para ser rey. Interesante. Cuando Moisés ya no quería liderar el pueblo, recién estaba listo para ser el líder, cuando no quería. Hermanos, tenemos ideas tan equivocadas hoy en día de lo que significa ser un líder en la iglesia. Hemos adoptado tantos modelos humanistas que nos hemos olvidado de lo que dice la Biblia. Lo tomamos como historias del pasado que no tienen nada que ver con nosotros, cuando tienen todo que ver con nosotros. Daniel, para abreviar el tiempo, Daniel. ¿Cuándo empezó su ministerio profético Daniel? ¿Alguien se acuerda? en Babilonia, En el exilio. Sí, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? con sus padres. Cuando era Sus padres. copero del rey, hermano, pastor. ¿Cuándo fue la primera palabra profética que él recibió? Él mismo. ¿Qué capítulo de Daniel? capítulo La 2. primera palabra El profética. 7. El Capítulo 7. 7. Muy bien. Ah, Y anda, mira el primer versículo. ¿Qué etapa era de la vida de Daniel? Anciano, creo. A ver, ¿alguien puede leer Daniel 7, versículo 1? ¿Qué dice? sí. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visión en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. ¿Ya? Pero noten eso. Fue después que colapsó el imperio de Babilonia. Ujú. O sea, Dios lo preparó que 50, 60 años Por lo menos. y recién empezó a ser profeta. Ujú. Yo sé que en capítulo 12 él recibió la revelación de el sueño de Nabucodonosor, pero empezó a actuar como profeta ya cuando estaba jubilado. Es interesante eso, hermano. A veces estamos tan apurados para hacer cosas para Dios y nos damos cuenta que Dios tiene mucho que prepararnos todavía. Como Moisés estamos muy apresurados y cometemos las mismas imprudencias de Moisés, actuamos en la carne, entrando al ministerio. ¿Y cuánto daño causamos al ministerio por nuestra carne? Es increíble, hermanos. Tenemos que aprender los principios bíblicos de cómo Dios forma a alguien para el ministerio. Lleva años de formación. Y hermanos, aún personas como Juan el Bautista, un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Aún él tuvo que ir al desierto y pasar tiempo en el desierto antes que la palabra vino a él. Mm. El Señor Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, empezó su ministerio a los 30 años. 30 años de formación para ser el siervo de Jehová. Hermanos, espero que esté penetrando nuestros corazones, que estamos tratando aquí de algo sumamente serio, que la iglesia hoy en día casi pasa totalmente por alto. En su afán de buscar títulos y bachilleres y maestrías y doctorados, hemos olvidado la formación del hombre, de la mujer, de la persona, que es lo más importante para tener un ministerio profético. Recalco, hermanos, el plan de Dios es hablar por medio de seres humanos, en todo lo que tiene que ver con la salvación y la iglesia. Dios habla a través de seres humanos. El gran ejemplo y modelo es el Señor Jesús. El Logos se encarnó. Tremenda obra de Atanasio analizando la encarnación del verbo, ¿no? Un libro que todo creyente debe leer.
Pero, hermanos, después de la encarnación de Logos, por 2000 años, hubo encarnaciones de la palabra en diferentes evangelistas, misioneros y pastores. Encarnaciones de la palabra. Todos los grandes líderes que conocemos de la historia de la iglesia, gente como los reformadores, Juan Calvino, Martín Lutero, etcétera, fueron encarnaciones de la palabra. No eran hombres perfectos. El único perfecto fue Cristo. Pero cuando Dios quiere hacer algo importante, Él levanta un hombre, lo prepara para ser profeta y lo usa, pero primero tiene que prepararlo. Y hoy en día, en la época de la inteligencia artificial, va a ser trágico para la iglesia si nos olvidamos de eso. Dios tiene que formarnos. Ahora, hermanos, vamos a pensar en el caso del profeta Balaam. Aquí tenemos una lección muy importante que tenemos que aprender. Vamos al libro de Números, capítulo 22 y el versículo 38. ¿Qué leemos de este profeta Balaam en Números 22, el versículo 38? ¿Alguien puede leer? Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Ahora quiero que presten mucha atención, hermanos, a esta frase. La palabra que Dios pusiera en mi boca. ¿Qué clase de profeta era Balaam? ¿Era un Era un buen profeta o un mal profeta? mal profeta. Mal profeta. ¿Él había sido formado por Dios para ser profeta? ¿Tenía el carácter apropiado para ser profeta de Dios? No. No. Entonces noten, Dios no puso en la mente de Balaam o el corazón de Balaam su palabra. No. Dios puso su palabra en la boca de Balaam. ¿Qué significa eso? Que Dios no podía confiar ni en la mente ni en el corazón de Balaam. Balaam era un hombre tan malo, tan perverso, que si la palabra de Dios entraba a su corazón, Balaam iba a tergiversar y arruinar esa palabra. Si Dios ponía la palabra en la mente de Balaam, Balaam encontraría la forma de tergiversar esa palabra para sus intereses. Así que Dios no se confió en Balaam. Dios puso su palabra en la boca de Balaam. Y Balaam terminó diciendo cosas que él no quería decir. Recalco, él dijo cosas que no quiso decir. Él quería maldecir a Israel para ganarse dinero. Dios congeló su boca para que no dijera lo que él quiere decir. Y Dios puso su palabra en la boca de Balaam. Balaam fue un profeta pasivo, ¿ya? Pasivo. Su mente, su corazón, inactivo en la transmisión de la palabra. Solo usó su boca. Miren en capítulo 23, el versículo 5. Números 23, el versículo 5. Y ¿Qué leemos Jehová ahí? puso la palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Pero no tenés otra. Puso palabra en la boca de Balaam. Ahora miren en el versículo 16 del capítulo 23. ¿Qué leemos Y ahí? Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo:
vuelve a Balac y dile así. Y el capítulo 24, versículo 1. Cuando vio Balaán que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Ya, y otra vez ahí Dios le da palabra para hablar. Hermanos, Balaam fue un profeta en la misma manera que su asno fue un profeta. ¿Ya? Repito, Balaam fue el mismo tipo de profeta que el asno. Dios habló a Balaam a través del asno. Salió de la boca del asno palabra de Dios, pero no pasó por la mente del asno, no pasó por el corazón del asno. Lo mismo con Balaam. Hermanos, ¿saben lo trágico de Balaam? Lo trágico de Balaam es que por 4 veces Dios puso palabra en su boca. Y ni así Balaam aprendió. Porque el momento que Dios le permitió a Balaam hablar lo que él quería hablar, miren lo que pasó. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, el versículo 14. Apocalipsis 2, versículo 14. Pastor, ¿puedo preguntar? Ya leemos este pasaje y luego conversamos, ¿ya? Correcto. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Entiende lo que está diciendo la Biblia, hermanos? Aquí está la doctrina de Balaam, lo que él tenía en su corazón, lo que él tenía en su mente. Habiendo profetizado la palabra de Dios 4 veces, Balac se molestó muchísimo con Balaam, rehusó pagarle. En ese momento Balaam soltó una palabra de su propia mente y corazón y le dijo a Balac: mira, Balac, si tú quieres maldecir a Israel, esta es la forma de hacerlo. Trae las mujeres, seduce los hombres de Israel, llévales a cometer idolatría y vas a maldecir al pueblo de Israel. Ese es Balaam hablando ahora. Eso es lo que pasa cuando Dios deja de controlar la boca de Balaam y le deja hablar lo que hay en su corazón. Esto es lo que sale. Y hermanos, esto es trágico. Ya Pastor, que, disculpe, ya hermanos, eh, sí. eh, hoy en día Dios puede usar a los hechiceros, a los brujos cuando engañan a la gente. La Podría Biblia ser. indica que Dios es soberano. Él hará lo que Él cree conveniente hacer. Esa no es la pregunta para nosotros ahora. La pregunta no es si Dios puede hablar a través de los brujos. Eso es asunto de Claro, Dios. La pregunta para nosotros: ¿qué está pasando en mi ministerio? ¿Dios está usando mi mente y mi corazón o solo puede usar mi boca? Porque el momento que Dios suelta, me deja hablar lo que hay en mi corazón, va a salir toda mi carnalidad. Esa es la pregunta, hermano. Esa es la pregunta. es decir, cuando no tengo una vida consagrada, no tengo una vida moral digna y aparento, digamos, ser un ministro, o sea, entonces tengo una doble vida. Ya, Y cuando me paro al púlpito, parezco ser un ministro de Dios y no lo soy. claro. Puedes leer la Biblia
Y mientras lees la Biblia, Dios está poniendo su palabra en tu boca mientras lees la Biblia. El momento que dejamos de leer la Biblia y empezamos a hablar, ahí sale nuestro corazón, ahí sale nuestra mente. Y la gran pregunta es, ¿qué hay en nuestras mentes y en nuestros corazones? Esa es la gran pregunta. Por eso que el Señor Jesús dijo, porque hay en el corazón, habla la boca. Exactamente. Y hermanos, yo no sé si podemos captar esta noche cuán fundamental es este asunto. ¿Por qué la iglesia está en la condición que está? La culpa no la tienen los miembros. Los miembros de la iglesia son el resultado de los predicadores. Ahí está el desafío para nosotros. Y nos afecta a todos. ¿Cuál es el plan de Dios entonces? ¿Qué es lo que Dios quiere y tiene que hacer? Dios desea hablar a través de personas que han sido preparadas. Preparadas no con su bachiller y maestría en teología, no, no. Preparadas en tal manera que tiene la mente de Cristo. Hoy en día hay cada vez más cursos en seminarios de ciencia bíblica que destruyen la mente de Cristo. Destruyen a los futuros predicadores. Salen con la mente de hombres. Inservible para la iglesia. Dios tiene que prepararnos en tal manera que tenemos la mente de Cristo. Y hay un ejemplo muy interesante en 1 Corintios 7. Miren lo que leemos, vamos a refrescar la memoria. 1 Corintios 7, versículos 7 al 12, si alguien puede leer por nosotros. Pablo dando orientación pastoral a esta iglesia en Corinto. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Versículos 7 al 12. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Hasta el 12. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no en el Señor, sino algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. A ver si podemos notar cómo el apóstol Pablo dice en versículo 10, mando no yo, sino el Señor. Y en versículo 12, yo digo, no el Señor. ¿Qué está pasando aquí? Pablo simplemente está indicando, durante los años de ministerio, el Señor Jesús dio mucha enseñanza. Y aquí hay una enseñanza del Señor. Esto manda el Señor. Pero hay muchos temas que Cristo no tocó. En lo que Cristo no tocó, yo les digo. O sea, el apóstol Pablo está ofreciendo su consejo, ¿no es cierto? Este es mi consejo. Solo que el consejo de Pablo es palabra de Dios. ¿Ya? ¿Podemos captar eso? El consejo de Pablo es palabra de Dios. Tiene exactamente la misma autoridad que la palabra de Cristo. Es indistinguible. Una cosa es lo que Cristo dijo, otra cosa es lo que Pablo dice, pero son exactamente lo mismo.
¿Por Sin qué? embargo, sin embargo, hay personas que lo toman esto para decir que tiene más peso lo que dijo Cristo y no lo que Pablo dijo. ¿Ya? Y es tergiversar esta Claro, enseñanza. Pablo Eh, exacto. tenía la mente de Cristo. exactamente. En el Ya, capítulo 7, el versículo 40, dice, a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. exactamente. Ahora, ¿cómo se atrevió Pablo a decir, yo tengo el Espíritu de Dios? ¿Cómo se atrevió Pablo a decir, mi consejo tiene el mismo peso que la palabra de Cristo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque no había en Pablo ninguna discordancia entre la palabra de Dios y su vida personal. Es impresionante. No había ninguna discordancia entre la palabra de Dios y la vida de Pablo. Hermanos, cuando ustedes o yo alcanzamos este nivel, tenemos una forma de vivir y pensar 100% de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando llegamos a eso, si es que llegáramos a eso, nuestro consejo sería palabra de Dios. Nuestro consejo tendría toda la autoridad de Dios. Ahora, ¿cuál es el precio a pagar? ¿Cómo podemos llegar a esto? Pablo en Gálatas 2, versículo 20 nos indica, tenemos que morir, tenemos que morir. Ya no vivo yo, dice Pablo. ¿Qué quiso decir con eso? Ya no vivo yo. Que Pablo ya no tenía su forma de pensar, su forma de sentir, lo que él quería hacer. No, todo eso de Pablo había muerto. Y lo único que vivía en Pablo era el Espíritu de Cristo. Como dice al fin de Gálatas 6, Pablo dice, no me fastidien más, porque yo llevo las huellas de la cruz de Cristo en mi mente y mi corazón. Pablo había crucificado su carne y su mente en forma tan total que cuando él aconsejaba, lo que salía era palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, que hay mucho de la carne todavía en nosotros. Hay mucho de la forma de pensar del mundo en nosotros. ¿Cuántas cosas que hacemos y decimos es porque el mundo piensa de esa manera? ¿Cuántas cosas que sentimos y deseamos es lo que la carne siente y desea? Eso estorba la palabra de Dios. Y hasta que no muramos a eso, no vamos a tener la mente de Cristo. Este es el precio que hay que pagar. Muy desafiante, ¿no es cierto? Miren lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, el capítulo 4, el versículo 7. Muy conocido este versículo, ¿no? 2 Corintios 4, versículo 7. ¿Qué dice este versículo tan conocido? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ujú. Así que, ¿qué clase de vaso somos? Vaso de barro. ¿Queremos ser vaso de barro? No, no nos gusta ser vaso de barro. Queremos ser siquiera de metal, de plata,
de bronce, de oro, pero vaso de barro. No, a nadie le gusta eso. Y hermanos, no tengo tiempo esta noche, pero yo les invito a ustedes a seguir leyendo del versículo 8 en adelante. Ya 2 Corintios 4, versículo 8. Porque el apóstol Pablo va a describir en toda esa sección, hasta el capítulo 6, cómo Dios lo preparó a Pablo como vaso de barro. Porque cuando Pablo dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, lo que Pablo está diciendo es, el hecho de ser un vaso de barro indica que eres maleable. Puede ser No, cambiado la forma. Eso no se puede hacer tan fácilmente con un vaso de metal, pero un vaso de barro se puede cambiar la forma. Y lo que Pablo está diciendo en los siguientes versículos es, miren lo que Dios hizo en mí para formarme como un vaso de barro. Versículo 8. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Así que el vaso fue pasado por la tribulación. Y en la tribulación, Dios formó este vaso de barro en Pablo, para que ese vaso deje de angustiarse. Ahora Pablo puede pasar por muchas tribulaciones, ya no se angustia, porque es un vaso de barro formado para eso. Continúa diciendo, en apuros. ¿Cuántas veces, dice Pablo, estamos en apuros en el ministerio? Ah, pero no desesperados. ¿Por qué no nos desesperamos? Porque Dios me ha formado como vaso de barro. Y Dios ahora puede ponerme en muchísimos apuros. Y yo nunca me desespero, porque Dios me ha formado de esa manera. Hermanos, esta sección de 2 Corintios 4, versículo 7 al capítulo 6, versículo 13, excelente material de estudio para ver lo que Dios hizo para formar a Pablo, para hacer ese vaso de barro que tiene la mente de Cristo. Porque la manera que Pablo respondía a las angustias, a los apuros, a la persecución, fue exactamente la misma manera que Cristo respondió. El Espíritu Santo lo formó a Pablo en tal manera. Él como vaso de barro era la imagen de Cristo. Por eso tenía la mente de Cristo. Por eso podía hablar palabra de Dios, porque Dios lo preparó. Ahora, si vamos a 2 Timoteo, vamos a ver que hay una parte de la preparación que Dios hace y hay una parte que yo hago. Vamos a mirar 2 Timoteo 2, el versículo 20. Dice la palabra, pastor. Sí, adelante. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí la metáfora cambia porque los vasos de madera y de barro son para usos viles. Ahí no están los siervos de Dios. Ahora los siervos de Dios son utensilios de oro y de plata. Aquí se cambia la metáfora. Pero la pregunta es esta, hermanos. ¿Quién decide qué vaso va a ser de oro y qué vaso va a ser de barro? ¿Quién decide? Dios. Hay estas dos categorías, dice Pablo. ¿Ok? Es Dios quien decide. Dios decide formar utensilios para usos buenos y Dios decide usar utensilios para usos viles. Faraón fue un vaso para uso vil. Moisés fue un vaso para un uso noble. Eso lo decide Dios. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Miren versículo 21.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Yo tengo una responsabilidad. Yo tengo que limpiarme para ser un instrumento de honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y enseguida, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Huye las pasiones juveniles. Esa es tu responsabilidad. Y Timoteo dice, pero Pablo, estas pasiones son tan fuertes. Yo soy soltero, tengo necesidades sexuales. Ya dice Pablo, tienes que morir a eso. Tienes que crucificar eso. No hables que tengo necesidades, tengo derechos, no, Dios tiene que entenderme. No, Dios no te va a entender. Dios quiere que tú mueras a eso. Esa es tu responsabilidad. ¿Y cómo vas a morir? Huye. Huye de cualquier cosa que puede motivar esas pasiones juveniles. Tienes que seguir la justicia, tienes que seguir la fe. O sea, el apóstol Pablo le dice a Timoteo todo lo que él tiene que hacer. Así que Dios es el que decide la preparación esencial. Esta persona va a ser para usos buenos y esta persona para usos malos. Pero las personas escogidas para usos buenos tenemos una enorme responsabilidad de santificarnos. Esa es nuestra responsabilidad. Para que a la larga tengamos la mente de Cristo. Para que a la larga Dios pueda confiar su palabra en nosotros. Para que en la consejería y la predicación salga palabra de Dios. Así que, hermanos, avanzando ahora. Queda claro, ¿no es cierto? Espero que quede claro la necesidad de la preparación. Ustedes saben que una palabra en el Nuevo Testamento para predicador es la palabra kerux. Significa heraldo. Ahora, un heraldo tiene que ser fiel a la palabra que el rey le da para anunciar, ¿no es cierto? Muy importante, el heraldo tiene que ser fiel. Pero hermanos queridos, escuchen bien. El ministerio cristiano, el predicador no es llamado a ser un loro. ¿Qué es un loro? Un loro es una persona que solo repite palabras. Cuando el pastor lee la Biblia, está leyendo palabra de Dios. 100% correcto, ¿no es cierto? Pero ojalá que no se molesten cuando lo digo. Cuando el pastor lee la Biblia, está actuando como un loro. La inteligencia artificial puede ser eso. Puedes programar tu celular para que en voz alta lea la Biblia, ¿no es cierto? Eso es un loro. Está simplemente repitiendo. Lo que Dios está buscando son personas en quienes la palabra se encarna. Hay una gran diferencia entre ser un loro o reproducir palabra por palabra la Biblia y ser alguien en que la palabra se encarna. Porque esas personas van a transmitir la palabra de Dios con sus propias idiosincrasias, con su propia cultura, pero sin alterar la esencia de la palabra revelada. Ahí está la clave. Sin alterar la esencia de la palabra revelada. Y aquí, hermanos, el momento que dejamos de leer la Biblia y el momento que empezamos a predicar, se va a dejar notar hasta qué punto estamos alterando la palabra por idiosincrasias personales o culturales
que no han sido crucificados. Y esas idiosincrasias personales van a corromper la palabra de Dios. Y lo que Dios tiene que hacer es trabajar en nosotros año tras año, en tal manera que todo mi ser y mi forma de pensar es moldeada por el Espíritu Santo, para que al final, cuando uno predica, estás predicando la esencia de la palabra de Dios revelada. Eso es lo que tiene que pasar. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo prepara una persona para eso? Bueno, hemos visto ya el caso de Timoteo, varias áreas en la cual Dios tiene que santificar a ese vaso para ser útil para el Señor. Pueden leer también en 1 Timoteo 4, versículos 6 al 16. Hay otras áreas en la cual Pablo exhorta a Timoteo a santificarse. Recalco, hermanos, si los instrumentos humanos, es decir, si los que predican la palabra, los pastores, si no hemos sido preparados para ser portavoces de Dios, el peligro es que vamos a distorsionar esa palabra. Y eso es exactamente lo que ha pasado a través de la historia de la iglesia. La iglesia ha sido debilitada por seres humanos que se atreven a predicar, pero no han sido formados por Dios. Y esos predicadores tergiversan por completo la palabra y no transmiten la palabra de Dios, porque no tienen la mente de Cristo. Escogen versículos a su antojo, predican lo que a ellos les gusta predicar, tienen sus temas favoritos, muchas veces producto de la carne. Demasiadas veces, hermanos, el púlpito es una tremenda manifestación de la carnalidad. El púlpito es una tremenda manifestación de toda la carnalidad del predicador. Lo escuchas cuando le escuchas hablar. Lo que sale es su carne. Lo que sale es su personalidad. No sale palabra de Dios. Y la pobre iglesia queda totalmente confundida porque no están escuchando palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que Dios tiene que preparar? En primer lugar, Dios tiene que preparar nuestras actitudes. Hermanos, ¿por qué el Padre confió su palabra al Señor Jesús? Una pregunta. ¿Por qué el Padre le confió a este ser humano, Jesús, su palabra? Porque Jesús no vino para hacer su voluntad. Eso lo dice claramente en Juan capítulo 5, ¿no es cierto? Yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y porque yo no he venido para hacer mi voluntad, Dios me da su palabra, yo predico su palabra, porque yo ya he muerto. No he venido para hacer mi voluntad. Yo tengo que preguntarme, hermanos, a mí mismo, y les invito a ustedes a preguntarse a sí mismos también. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué estoy en Trujillo? ¿Por qué estoy en Trujillo? ¿Es mi La, volu- voluntad? la voluntad. Yo debo estar aquí única y exclusivamente porque es la voluntad de Dios, nada más. Ujú. Bueno, El momento que mi voluntad entra siquiera un poco nomás, distorsiono la palabra de Dios. No estoy haciendo la voluntad del Padre, estoy haciendo mi voluntad. Pastor, Sí, hermano. pastor, disculpe, ¿cómo debería ser mi actitud cuando uno se prepara y predica
¿cómo se llama? La palabra pura, pero no nos escuchan todos, sino algunos. Como que nos sentimos mal porque lo preparamos con la ayuda del Espíritu, por cierto, pero pocos nos escuchan y nos entienden, muy pocos, y la mayoría como que no nos presta atención y uno se siente como que Dios no lo ha llamado para eso. Ese es Bueno, mi... hay dos posibilidades, ¿no es cierto? El Señor Jesús habló palabra de Dios y lo crucificaron. Así que es posible hablar palabra de Dios y encontrar gente que no quiere escuchar. Pero también es posible estar en el ministerio porque yo quiero estar en el ministerio. Y si estoy en el ministerio porque yo quiero estar, no puedo esperar que Dios, no puedo exigir a Dios que me use. Cada uno tiene que saber que está en el ministerio porque Dios lo ha llamado, no por ninguna otra razón. Así que uno tiene que manejarse entre esas dos cosas, Abner. Por un lado, la triste realidad que uno puede predicar palabra de Dios y hay mucha gente que no quiere escuchar palabra de Dios. La otra realidad es que hay pastores cuyos ministerios no prosperan porque Dios no los ha llamado o porque no están donde deben estar y por eso no prosperan. La palabra de Dios tiene poder. Esa palabra no va a volver vacía, va a lograr lo que Dios quiere que logre. Pero tenemos que estar escuchando la palabra de Dios. ¿Ok, Abner? Espero que eso en algo ayude a lo menos, ¿no? Gracias, gracias. Entonces, Jesús no dijo nada que no haya sido dado por el Padre. Todo lo que Cristo dijo fue lo que escuchó al Padre decir. No había nada en Cristo que estorbara o contaminara la palabra de Dios. Nada. Y ahí, hermanos, yo a lo menos tengo que confesar, no es así conmigo. Hay cosas en mi vida que van a contaminar la palabra de Dios. A lo menos hasta que yo esté dispuesto a que Dios crucifique eso. Pero si yo no quiero que Dios lo crucifique, ese elemento de la carne o del mundo que hay en mí va a contaminar la palabra de Dios. Lo va a hacer. ¿A alguien le gusta tomar agua de un vaso sucio? No. ¿Cómo podemos servir agua a la iglesia si tenemos mentes y corazones con algunos elementos de la carne o del mundo en nosotros todavía? ¿Qué estamos haciendo? Eso es lo que afecta a la iglesia. Escuchan de nosotros carne. Todos tenemos que pedir a Dios perdón por eso. Mm. Y tenemos que escuchar al Señor. Así que nuestras actitudes, nuestras motivaciones tienen que ser moldeadas por Dios. Para que cada actitud mía, cada motivación mía encaje perfectamente con la palabra de Dios. Qué tremendo desafío. Cada actitud, cada motivación tiene que encajar perfectamente con la palabra de Dios. Digamos, uso un ejemplo personal. Llego de la iglesia un día domingo cansado. ¿Qué es lo que mi mente, mi carne quiere? Descansar. ¿Cómo puedo descansar? ¿Prendo la tele para ver noticias o ver alguna película? Es lo que yo quiero. ¿Qué querrá Dios que yo haga?
Bueno, quizás algo diferente. ¿Qué termino haciendo? Lo que yo termino haciendo va a determinar si la iglesia más adelante escucha palabra de Dios o escucha algo distorsionado por mi carnalidad. Qué difícil es morir a nuestro yo. Es el precio, hermanos. Y Dios tuvo que trabajar mucho con el apóstol Pablo. Les dejo ese pasaje en Corintios para ver cómo Dios trabajó la actitud de Pablo, el corazón de Pablo. Lo tuvo que cambiar totalmente de ser un fariseo que respiraba venganza y muerte a una nodriza que con ternura atendía a los creyentes nuevos en Tesalónica. Qué enorme transformación en Pablo. No fue nada fácil para Pablo. De vez en cuando la carne de Pablo salta cuando llama pared blanqueada al sumo sacerdote. Ya quedaba todavía algo de carne en Pablo. Pero qué transformación en Pablo. Para que Pablo transmita palabra de Dios. Pablo no escribió las escrituras porque se enchufó al Espíritu Santo y fluyó por un cable USB la palabra de Dios. No, hermanos, Dios formó el carácter de Pablo. Dios formó las actitudes de Pablo para que el Espíritu Santo fluyera a través de Pablo, su palabra. Nuestro comportamiento. El Señor Jesús se limitó a hacer lo que agrada al Padre. Toda su vida bajo el control del Padre. Sus hermanos lo incomodan diciendo, anda a Jerusalén y muéstrate, si tú eres el Mesías, anda y muéstrate para que toda la gente te acepte. Imagina una tentación para la carne de Cristo, ¿no es cierto? Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Para ustedes todo el tiempo está listo, pero la hora del Padre no ha llegado. Yo no puedo ir a Jerusalén hasta que el Padre me indique, es tiempo para ir. El día, la hora, la ruta, con quién iba a viajar, todo estaba bajo el control del Padre. Por eso Jesús era el profeta por excelencia. Y hermanos, otra vez, si nos dejamos llevar por la carne o el mundo en nuestro comportamiento, no vamos a hacer lo que agrada al Padre. ¿Cómo esperamos ser profetas si muchas áreas de nuestras vidas están bajo nuestro control? Y aquí, hermanos, radica la gran diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta. Su comportamiento. Les dejo para leer esos pasajes otra vez el ejemplo de Pablo en su comportamiento. Cómo Pablo servía al Señor. Increíble, siervo de Dios. No cobraba nada en las iglesias donde trabajaba. Tenía el derecho de cobrar, pero no cobraba. Porque el Padre había indicado, eso es lo que yo quiero que tú vivas así, Pablo. ¿Qué del espíritu de Pablo? Podemos decir, creo que lo fundamental, el ministerio profético es nuestro espíritu. ¿Ya? Lo fundamental, lo que marca toda la diferencia es nuestro espíritu. ¿Pero qué implica eso? Bueno, en primer lugar, lo fundamental es que tenemos que haber nacido de nuevo. Y ustedes sabrán de la historia de la iglesia. ¿Qué ha pasado con la iglesia cuando han tenido líderes que no han nacido de nuevo? Sea la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia liberal, en diversas partes del mundo, un desastre para la iglesia tener pastores que no han nacido de nuevo. Pero hermanos, no es suficiente haber nacido de nuevo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2 habla del hombre natural, súgicos. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu Santo. No tiene la mente de Dios.
Y hermanos, aquí está un gran problema en nuestros seminarios, a lo menos los seminarios de alto vuelo. Cuando el profesor te manda leer un libro escrito por un liberal, te manda leer un libro escrito por un inconverso, ¿qué estás llenando tu mente? Esa persona puede ser un experto arqueólogo, puede ser excelente lingüista, puede dominar el hebreo o el griego para adelante y para atrás, pero si no ha nacido nuevo, ¿qué te va a enseñar? ¿Qué te va a enseñar? Pero damos a los seminaristas libros escritos por inconversos como parte de su conversión. Increíble. Pablo dice claramente, el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Tenemos que ser hombres espirituales, neumáticos, hombres del espíritu. Pero hermano, eso no es lo único que es importante. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál es nuestro problema, hermanos? Estoy abreviando aquí el PowerPoint. El peligro para nosotros es que somos predicadores sárquicos, predicadores carnales, que nos dejamos dominar por la carne en algún área de nuestras vidas. Y hermano, después de 35 años en Perú como misionero, he visto más que suficiente pastores que anhelan el poder y pelean por el poder, carnales. Hay otros pastores que les encanta el dinero y quieren ganar mucha plata, carnales. Hay pastores que les encanta las apariencias, todo tiene que ser lo último en look, carnales. Este es el gran problema, hermanos. Tenemos demasiados pastores carnales. Por eso hay tensiones y divisiones en la iglesia. Pastores carnales, peleando, pugnando quién va a ser líder, quién va a tener autoridad, quién va a ser el manda más. Yo quiero ser el titular, no quiero que el otro sea. Le voy a hacer luchar el piso. Claro, todo elegantemente, todo en nombre de la iglesia y la sana doctrina, pero es pura carnalidad. ¿Qué van a predicar los domingos? No están dejando que su espíritu sea controlado por Dios. Y si un pastor no está dejando que su espíritu sea controlado por Dios, nunca tendremos la mente de Cristo. Y estaremos hablando nuestras ideas, nuestras actitudes. Y los hermanos se van a dar cuenta. Y reconozco, hermanos, que han habido momentos en la predicación que yo me he dado cuenta, he estado hablando en la carne. De repente uno se incomoda, se molesta por algo, empieza a alzar la voz y al final estás en la carne, predicando en la carne. Puede ser todo muy ortodoxo, todo muy bíblico. El espíritu está mal. Y si un pastor tiene resentimiento, si un pastor tiene envidia, si un pastor anda molesto con otros consiervos, el espíritu está mal. Y difícilmente van a hablar palabra de Dios con todo eso. Hermanos, estamos enfrentando un gran problema en la iglesia, ¿no es cierto? Un enorme problema en la iglesia, que explica por qué hay tan poco poder. Ahora, ¿cómo nos prepara Dios? Bueno, obviamente Dios tiene muchos medios, dependiendo de la necesidad de cada uno. Hermanos, yo tengo mi personalidad y tengo mi formación, ¿no es cierto? Les confieso. Yo soy melancólico. Ese es mi temperamento. Por lo tanto, el melancólico tiene ciertas cosas buenas, ciertas cosas negativas.
Dios ha tenido que trabajar mucho mi melancolía, mucho, no se imaginan. Porque esa melancolía en mi personalidad va a distorsionar la palabra de Dios. No sé cuál será tu personalidad. Podía ser sanguíneo, flemático, colérico, pero esa personalidad necesita ser transformada por el Espíritu Santo para que seamos vehículos de la palabra de Dios. Yo soy británico por formación. El británico tiene cosas buenas y cosas malas. Dios tiene que trabajar el lado negativo del británico para que yo pueda transmitir mejor su palabra. Ustedes son peruanos, de repente algún boliviano. Tendrás tu personalidad latina. Algunos elementos buenos, otros elementos negativos. ¿Somos conscientes de eso? ¿Estamos dejando a Dios trabajar nuestra personalidad? Bueno, este es el gran desafío, la gran obra que Dios tiene que hacer en nosotros. Rápidamente, hermanos, ¿cómo obra Dios en nosotros? Voy a darles estas ideas y ustedes tendrán que profundizarlo más y pensar en su propia experiencia. Cada uno tendrá algunas cosas más que otras. En primer lugar, a través de carencias. Dios a veces permite carencias materiales para poner a prueba mi actitud y para formarme. Estoy dispuesto a seguir sirviendo aun cuando no me pagan o me pagan muy poco. ¿Qué actitud tengo? Y si me encuentro en una situación en la cual no hay mucho dinero, ¿voy a confiar en Dios para mis necesidades? ¿O voy a tomar una decisión humana para mejorar mi situación económica? ¿Cuántas veces Dios tiene que formarnos a través de las carencias para que seamos pastores dispuestos a confiar en Dios? Pastores dispuestos a vivir con pocos recursos, si Dios así lo quiere. Dios nos forma a través de las carencias. En segundo lugar, Dios nos forma a través de sufrimientos. ¿Qué es lo que el sufrimiento hace? Pone a prueba mi motivación, ¿no es cierto? También pone a prueba si estoy dispuesto a humillarme y depender de Dios. En 2 Corintios 1, el apóstol Pablo indica que Dios le permitió sufrir tanto hasta que estaba a punto de morir. Y Pablo dice, Dios lo hizo para que yo dependa de Dios y no de mi salud. Pero qué difícil para Pablo. Qué difícil para Pablo. Y también cuando sufrimos, ¿cuál es la tentación cuando sufrimos? Quiero que alguien venga y me dé consuelo. Pero Dios muchas veces tiene que formarnos para que yo dependa de Dios para mi consolación, no de otra persona. No buscar una suerte de droga humana o lo que sea para animarme, sino simplemente aprender a depender de Dios, que Dios sea mi aliento, su palabra, su espíritu, nadie más. Yo formándome, ese vaso de barro siendo formado a través del sufrimiento. También por la oposición. David fue formado por años a través de la oposición de Saúl. Eso no fue una coincidencia. Dios quería formar a David. Él como jovencito, un hombre de gran éxito, mató a Goliat. Estaba liderando el ejército de Saúl. ¿Se imaginan el orgullo que podía entrar al corazón de David?
¿Qué hizo Dios para formar a David? Permitió que Saúl lo odiara, lo persiguiera. Años de oposición, hasta que David casi muere, a lo menos a la esperanza de ser rey. Este principio, hermanos, de que el grano de trigo tiene que morir para llevar fruto. Así que cuando encontramos oposición al ministerio, no hay que sorprendernos. Hay pastores que reaccionan como sorprendidos que tenga algún enemigo en el ministerio. Vamos a tener enemigos. Vamos a tener muchos enemigos. Y esos enemigos Dios los va a usar para formarnos, ese vaso de barro, para servir como profeta a través de la oposición. ¿Y qué es el fracaso? A nadie le gusta fracasar, ¿no es cierto? Todos queremos tener tremendo éxito. El mundo aplaude a los pastores exitosos. Nadie aplaude al pastor que parece un fracaso. En Isaías 49, el Señor como siervo de Jehová, él confiesa durante su ministerio terrenal al final, diciendo al Padre, en vano he trabajado, he dado 3 años a predicar, enseñar, hacer milagros, atender al pueblo de Israel, y al final nadie quiere escuchar, me van a matar. Hermanos, el Señor Jesús luchó con el problema del fracaso. La Biblia dice que aún siendo el Hijo de Dios, Él aprendió a través de lo que sufrió. Qué profundo es eso, ¿no es cierto? Claro, el logos, perfecto, pero Jesús, Jesús humano, tenía que ser formado y fue formado a través del fracaso. Y el apóstol Pablo también tuvo su fracaso. Iglesias que no respondían bien. La iglesia en Corinto que lo cuestionaba a Pablo, rechazaron a Pablo. Pablo sufrió mucho. Y hermanos, Dios usa el fracaso para formarnos. Solo que a veces no queremos eso. Pero es importante la formación. Y a través de la debilidad también. Dios muchas veces nos humilla en la debilidad. Nos hace depender de Dios. Y a lo largo de la vida vamos a servir en debilidad para que Dios reciba la gloria. Bueno, por eso Dios envió a Pablo el aguijón en la carne. El aguijón en la carne debilitó a Pablo. Pablo quería servir a Dios con fuerza. El aguijón en la carne lo debilitó. Pablo pidió que Dios le quitara el aguijón. Dios dijo no. Pablo dice, me voy a gloriar en mi debilidad. Porque cuando yo sea débil, el poder de Dios se manifiesta en mí. Lo siento, hermanos, que he avanzado tanto por el tiempo, tan rápido, pero espero que en todo esto tengamos material para meditar, reflexionar nuestra propia experiencia en el ministerio. Tenemos que ser mucho más sensibles a lo que Dios está haciendo en nosotros a través de todas estas cosas. Porque si respondemos en la carne o respondemos como el mundo responde, nunca seremos formados por Dios. Viene a mi mente ahora una experiencia que tuve en el seminario en Inglaterra. Yo fui a estudiar el seminario 3 años para prepararme para la obra. Dios me permitió ser el presidente del cuerpo estudiantil en un año que fue muy difícil por el mal comportamiento de varios estudiantes. Y yo tuve que pasar mucho tiempo dejando mis estudios para atender este estudiante, el otro estudiante y muchos problemas.
Y confieso que en un momento de debilidad, hablando con un buen amigo que no era creyente, fui muy honesto con él y le compartí las luchas que tenía en el seminario porque yo quería estudiar, pero como presidente del cuerpo estudiantil tenía muchos problemas que resolver para los estudiantes. Y mi amigo, como no era creyente, dijo: Alex, pero ¿por qué lo aceptas? Tú estás pagando para estudiar. Debes renunciar como presidente y dedícate a estudiar. Y en ese momento me di cuenta, ya, eso es lo que el mundo piensa. Pero en mi corazón yo sentí que Dios me estaba diciendo: Alex, yo he permitido esto para enseñarte cosas. No debes estar quejándote, menos delante de un inconverso. Debes estar dejando que yo siga formándote. Fue interesante porque ese amigo mío lamentablemente decidió en ese momento que yo estaba loco, que evangélicos actúan en forma irracional. Y a partir de ese momento ya no quería andar conmigo, hablar mucho conmigo. Me di cuenta que fue un mal testimonio para él. Pero ahí me di cuenta cómo el mundo piensa y cómo el creyente piensa. Son dos cosas muy diferentes. Pero yo me pregunto cuántos pastores tienen la mente del mundo en sus reacciones Ya. y no dejamos que Dios nos moldee y terminamos haciendo cosas que para el mundo parece una locura. Pero si Dios lo ha permitido, como dice Lamentaciones, es bueno para el joven llevar el yugo en la juventud. Cállate, Dios lo ha impuesto. Deja que Él te forme. No le gusta la carne. El mundo piensa una locura, pero Dios te está formando. Y bueno, estas es las cosas que Dios tiene que hacer para formarnos como predicadores. Por eso, hermanos, termino con esto. Cuando Dios ha preparado al profeta, la palabra de Dios en las escrituras penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque ahora que hemos sido formados, ahora vamos a leer la Biblia y esa Biblia, la palabra va a penetrar lo más profundo de nuestro ser. Y luego va a salir de esa profundidad. Pero sale con sabor humano. Sale con sabor a ti. Porque la iglesia necesita sentir ese sabor humano. Pero Dios tiene que prepararnos para que en ese proceso de la penetración de la palabra y luego la palabra sale en la predicación, esa palabra no puede salir distorsionada por nuestra carne. Ya, debe tener sabor humano, sí, pero no sabor de carne y no sabor del mundo. Y ahí está el ministerio de la palabra, ahí está la palabra profética. Y es a través de esa palabra que Dios se manifiesta a seres humanos. Así que no se trata de cuántos versículos de la Biblia sabes de memoria. Eso no es lo importante. La clave es cómo interpretamos esos textos. Aprender versículos de memoria es ser un loro. Es simplemente repetir verbatim esa palabra. No pasa por tu mente, tu corazón. No tiene sabor humano hoy en día. Dios necesita hombres y mujeres en quien Él puede confiar su palabra. La palabra se encarna en nosotros y sale de nuestro interior, pero no con las impurezas de nuestra carne o del pensamiento del mundo, sino como agua cristalina sale de nosotros. Y esa palabra es la palabra profética que la iglesia necesita escuchar. Así que, hermanos, le dejo este desafío esta noche, la preparación de el profeta, y para mí preparar esta clase fue muy, muy desafiante.
Me doy cuenta que hay tanto en mí todavía que necesita ser formado. Les invito a ustedes a pensar eso también. La formación continúa hasta que seamos esos instrumentos por quien Dios puede hablar. Hermanos, vamos a dejar de grabar ahí para que podamos tener ahora preguntas. Hermanos,